Bien. Vieron que la clase pasada teníamos que empezar a ver la valoración de la función respiratoria, ¿no? Esto que Sí, habla de lo que sería, en este caso, todo lo referente a la respiración y cómo está funcionando o está disfuncionando el sistema respiratorio, ¿no? Entonces nosotros seguramente vamos a encontrar pacientes que ingresan al área de internación, en este caso con alguna sintomatología de neumopatía, ¿no? Para esto nosotros tenemos que conocer, yo siempre en la facultad lo que hago es inicialmente un repaso del aparato respiratorio, pero acá como tenemos un poquito de tiempo con el tema de las grabaciones, porque se nos va a cortar si no más rápido, eh, lo que les aconsejo a ustedes es que lean ahí en la bibliografía, que vieron que antes, cuando inicia el capítulo, da todo un repaso sobre la función respiratoria. Entonces me dice en este caso de que yo voy a tener pacientes que vienen a la consulta con alguna sintomatología de neumopatía. Cuando nosotros hablamos de neumopatía, estamos hablando de cualquier patología que me está afectando la función respiratoria, ¿no? Bien, entonces, en este caso, me dice cuáles serían los signos o síntomas que puede llegar a presentar el paciente. Me dice, un signo característico es la disnea, esa dificultad para respirar que va a tener, ¿no? La mayoría de las patologías respiratorias me van a dar una dificultad respiratoria, con menor grado o mayor grado, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes van a estar disnéicos. Dice, algunas patologías también van a compartir una sintomatología, ¿no? Que en este caso es un síntoma que va a ser el dolor, ¿no? No todas las patologías respiratorias presentan dolor, pero supongamos una neumonía sí, o una tumoración sí, ¿no? Una obstrucción de la vía aérea puede llegar a generar dolor. Me dice, otro signo característico va a ser la acumulación de mocos, ¿no? ¿Por qué digo signo? Porque acuérdense la diferencia entre signo y síntoma. Signo es todo lo que yo puedo ver, o lo que puedo, en este caso, eh, con- eh, 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 constatar. constatar, y los síntomas no, son los que el paciente me refiere, pero yo no sé si son verdad que lo que me está refiriendo o no, porque no tengo método para constatar de que ese síntoma esté. Entonces me dice, la acumulación de mocos, me dice, yo la puedo ver porque el paciente o va a expectorar, las puede expectorar, o mediante una placa radiográfica yo lo voy a ver, que yo voy a ver ese exudado que va a estar dentro del árbol bronquial o a nivel de la vesícula, a nivel vesicular, que sería en los sacos alveolares, ¿no? Bien, me dice, otro de los signos característicos va a ser la sibilancia, ¿no? Que no todos las patologías, vamos a decir, me las presentan, ¿no? Pero supongamos un paciente que ingrese con una crisis asmática, ¿no? Que en este caso va a tener un broncoespasmo, me dice, voy a sentir este sonido en donde va a ser audible, ¿no? Va a ser auscultable, y yo voy a agarrar y ya lo voy a tomar como un signo, me dice que va a estar presente y que puede llegar a ser que el paciente presente. Después, otros signos menos, me dice, frecuentes, pero que están presentes en algunas enfermedades respiratorias, que mayormente pueden llegar a ser las que se asocian a estas patologías, como las que me presenten síndrome de desgaste, como por ejemplo la tuberculosis, como por ejemplo un CA de pulmón, ¿no? Que me dice, me está haciendo de que el paciente o la CEPOC, ¿no? Que me dice que el paciente, por esta necesidad que tiene de respirar, prioriza la respiración antes que la alimentación. ¿Por qué? Porque si es oxígeno dependiente, vamos a ver que el paciente va a preferir tener la máscara puesta, en el caso que esté con la Y no, oxigenoterapia con máscara, a sacársela y alimentarse, porque en ese momento va a sentir esa necesidad de oxígeno, de aporte de oxígeno, y entonces empieza a entrar en un proceso de anorexia, ¿no? Y eso hace de que el paciente empiece a bajar de peso, como por ejemplo también en el paciente con un cáncer de pulmón,
en donde haya que aplicar el tratamiento con quimioterapia o radioterapia, el paciente va a agarrar y va a tener todas las secuelas o las consecuencias de la quimioterapia o la radioterapia, el paciente va a entrar en una anorexia y va a empezar a bajar de peso. Entonces, ¿cómo lo relacionamos esto con los edemas en los tobillos y en los pies? Dijimos que en la parte nutricional había una proteína que era la albúmina, ¿no? Que era una proteína de la sangre, y dice que cuando el paciente no se nutría, ¿qué pasaba? Empezaba a disminuir esta proteína de la sangre. Entonces me agarraba y me dice, no solamente me indicaba que el paciente estaba malnutrido o desnutrido, sino que los líquidos corporales empezaban a salir de su espacio, porque una de las funciones era regulador oncótico. Entonces, yo empiezo a ver que el paciente no solamente está desnutrido, sino que empieza a acumular líquido mayormente en los miembros inferiores. Por eso me hace referencia que uno de los signos característicos de este tipo de paciente va a ser el edema en tobillos y en los pies. Otro signo característico va a ser la tos, ¿no? Que también lo presente cualquier tipo de patología respiratoria, ¿no? El paciente, ya sea que tenga una infección de las vías respiratorias altas o una infección o algún tipo de patología en las vías aéreas bajas, va a siempre presentar tos. Más si tenemos esto que el paciente tiene el tracto respiratorio irritado, o si el paciente tiene en este caso, es un paciente, supongamos, fumador, ¿no? O el paciente es un paciente que está haciendo una neumonía. Puede llegar a ser de que el paciente tenga una tos seca, en algún caso, o una tos productiva. Mayormente siempre al inicio, si la patología no está instaurada, supongamos que tiene un proceso inflamatorio, inicialmente va a tener una tos seca, ¿no? Y después se va a hacer productiva. ¿Por qué? Porque al inicio se va a hacer el proceso inflamatorio, ¿no? Esto que me dice, si supongamos empieza a irritar la mucosa respiratoria, como cuando supongamos nos engripamos, ¿no? Agarra y empieza a haber todo una irritación de la mucosa, esa mucosa se empieza a inflamar y esa inflamación me va a dar exudado. Entonces ese exudado es el que nosotros vamos a empezar a expectorar, ¿no? Bien, aparte porque va a haber una hipersecreción de las células caliciformes que van a ser las que van a componer, en este caso, la estructura de la mucosa respiratoria y va a ser la encargada de generar moco y de captar esas moléculas de polvo que por ahí inspiramos, ¿no? Y que no las llegó a filtrar la nariz, con las vellosidades de la nariz, o me dice, en este caso, también esta secreción que se va dando por exudado, trata de atraparlas para agarrar y favorecer que nosotros la podamos, en este caso, expectorar y liberar. Me dice, otro signo, síntoma característico va a ser la fatiga, ¿no? Yo voy a ver que el paciente me dice que está fatigado, pero mayormente la fatiga va acompañada de la disnea, ¿no? Esa dificultad respiratoria. Muchas veces, ¿por qué el paciente se fatiga o por qué se da la fatiga? Se va a dar por la imposibilidad de este aporte de oxígeno que llegue a cada una de esas células, ¿no? Esto de que estoy teniendo una problemática respiratoria, el aparato respiratorio no logra incorporar la cantidad de moléculas de oxígeno necesaria, ¿no? Y voy a agarrar, me dice, y esas células que van a componer el tejido muscular, que van a ser las que van a estar en funcionamiento y consumiendo cada vez, o sea, en forma constante, esas moléculas de oxígeno que estamos incorporando, no tienen la cantidad de aporte necesario y empieza uno a sentirse fatigado, ¿no? Bien. Y otra de las características es la debilidad general. Esto que supongamos nosotros cuando nos agarramos, nos engripamos, supongamos, vamos a sentirnos así con una cierta debilidad general, como que me siento débil, como que me siento cansado, como que me quiero acostar, ¿no? Bien, esos serían signos característicos, signos y síntomas característicos de los pacientes que concurren a la consulta médica por tener alguna dificultad respiratoria.
Me dice, bien, nosotros estamos en la consulta y tenemos que empezar a indagar al paciente, ¿no? Me dice, y tenemos que agarrar y siempre nos vamos a centrar, como nos dice, en la sintomatología, en este caso principal. ¿Por qué? Porque el paciente va a venir y me va a decir, me va a nombrar un solo signo o síntoma, que va a ser el que más le va a estar molestando, ¿no? Puede llegar a ser que el paciente me dice, yo le pregunté, ¿por qué viniste al médico? Y me va a decir, no, porque tengo dolor de espalda, o porque tengo fiebre, o porque no puedo respirar. Nunca me va a decir todos los signos y síntomas que tiene, porque no va a tener un solo signo y síntoma, va a tener varios, porque van a estar asociados. Entonces me dice, yo primero tengo que empezar a indagar sobre esa sintomatología que el paciente me refiere que tiene y por qué concurrió a la consulta. Ya sea el dolor, o la dificultad respiratoria, o la hipertermia. Entonces, ¿qué tengo que indagar? Tengo que indagar sobre cuándo empezó esa sintomatología, hace cuánto que la tiene, qué son las cosas que, vamos a decir, incrementan la sintomatología, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que, vamos a decir, disminuyen, en este caso, la sintomatología? Y me dice, vamos a agarrar ahí también, en este caso, averiguar sobre algunos factores de riesgo que pueda llegar a tener el paciente con respecto a esta sintomatología que puede llegar a estar presentando. Los factores más comunes de riesgo que tiene una persona, vamos a decir, para desarrollar una patología respiratoria, me dice, la principal va a ser el tabaquismo. Yo tengo que saber si ese paciente, en este caso, es un paciente fumador, ¿no? Si el paciente me refiere que es un paciente fumador, tengo que agarrar y tratar de indagar, en este caso, sobre qué cantidad de cigarrillos fuma por día. Porque no va a ser lo mismo el paciente que me fuma 1 o 2 cigarrillos por día, por un proceso de ansiedad, que aquel fumador crónico que me fuma 1 o 2 atados por día, o quizás más, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una alteración más importante y más exacerbada, vamos a decir, de ese árbol respiratorio. Me dice, otro de los factores de riesgo van a ser los antecedentes que va a tener el propio paciente sobre afecciones de la vía respiratoria, tanto en forma personal como familiar, ¿no? Esto de que, bueno, voy a agarrar y voy a indagar sobre si hay algún tipo de antecedente, si él hizo alguna neumopatía previa, ¿no? Cual fuera, ya sea neumonía, crisis asmática, bronquitis o lo que sea, o si algún familiar, ¿no? Directo tiene antecedentes de tener algún tipo de neumopatía. Bien, me dice, otro de los factores de riesgo son las actividades laborales, que esto también me dice, va muchas veces acompañado me dice, al tabaquismo, ¿no? Me dice, dentro de lo que es eh, dentro de lo que es los índices, vamos a decir, o las tasas de incidencia, ¿no? De las neumopatías, vamos a encontrar que va a haber 2 factores de riesgo que son las que más me incrementan. Van a ser el tabaquismo y los antecedentes laborales. ¿Por qué los antecedentes laborales? En aquellas personas que están expuestas a sustancias o a algún tipo de elemento que me puede llegar a irritar la vía aérea. Como por ejemplo, las personas que trabajan en aserraderos, ¿no? Por todo el polvillo que genera al cortarse la madera. Las personas que trabajan mucho con pinturas y que tampoco utilizan barbijo, ¿no? Las personas que trabajan en este caso en el campo, ¿no? Por los agrotóxicos o agroquímicos que utilizan, ¿no? Bien, aquellas personas que también trabajan en el campo o en una zona donde puede llegar a haber, en este caso, roedores, ¿no? Como por ejemplo que se contagien el hantavirus. Me dice pacientes o personas que en este caso trabajen, supongamos, en la municipalidad haciendo fumigaciones, ¿no? Y que tampoco no tengan los elementos de protección adecuados, y todas cosas así.
me dice, otros factores de riesgo son los factores ambientales, ¿no? Los factores ambientales son muy importantes, saber en dónde vive la persona. Esto de que, bueno, ustedes no sé si sabrán que supongamos acá en la ciudad de La Plata o y sus alrededores, si uno hace una estadística por el lugar de procedencia de los pacientes con crisis asmática, vamos a ver de que en este caso se engloban en lo que es los alrededores de la petroquímica o de YPF, ¿no? Van a ver de que la mayoría de las personas que viven en esa zona tienen problemáticas respiratorias, y aquellas personas que viven a la vera de los arroyos o del río, ¿no? Entonces, me dice, eso va a ser un punto característico. ¿Por qué? Porque hay un factor determinante ahí, un factor ambiental, ¿no? Que me dice, en este caso, todos estos gases tóxicos que se liberan a partir de YPF o de las fábricas que hay a su alrededor, o la humedad y los desechos que pueden ir circulando por el arroyo o el río. Bien, eso me va a determinar una mayor incidencia o un mayor incremento de los casos de pacientes con trastornos en las vías respiratorias. Entonces, fíjense en que yo tengo un montón vamos a decir, de temas como para indagar y, en este caso, agarrar y tratar de llevar adelante este interrogatorio que yo tengo para el paciente, ¿no? Y agarrar y tratar de definir cuál es la problemática que le está causando ese proceso patológico. Como recién estaba pensando mientras le decía el tema de lo ambiental, supongamos, vamos a saber si queremos estudiar la incidencia de los trastornos sanguíneos, ¿no? Como la leucemia, muchas veces puede llegar a darse que si tomamos y estudiamos los factores ambientales, ¿no? Yo voy a encontrarme con que posiblemente la persona esté, en este caso, viviendo cerca de lo que sería un cableado de alta tensión, ¿no? Ustedes saben bien que, supongamos, los pacientes con leucemia también antes y se iban incrementando, ¿no? Porque había estos, ¿cómo se llama? De la luz, esos que estaban en la esquina, ahora no me sale la palabra. Las No, antenas. no, las antenas Esto no. de la luz, de la luz. Claro, el coso grandote es el transformador. No me salía la palabra. La Azucena. Claro, los transformadores de luz, ¿vieron? Que estaban antes en las esquinas, que antes se utilizaban, que ahora ya lo sacaron todos. Hay muy Yo tengo poco. todavía. Claro, bueno, eso me genera mucha radiación, ¿no? Y entonces esa radiación que me genera me afecta, ¿no? Si yo tengo vamos a decir, algún factor genético o lo que fuese para agarrar y desarrollar la leucemia, ¿no? O aquellas personas que viven por debajo del tendido de alta tensión. Vieron que por ahí yo veo que pasan esos cables de alta tensión, que son esos 3 grandotes que vemos por ahí en algunas partes de la ciudad, eso también me genera radiación. O, como decían recién, al lado de las usinas, vieron que no está bueno eso, vivir en donde están todos los reactores ahí de lab, que lo tienen bien todo cerrado así con muros, pero eso me genera también radiación, y uno al estar cerca, si tiene factores predisponentes, puede desarrollar este tipo de patología. En los respiratorios me pasa exactamente lo mismo. Bien, y me dice entonces, yo tengo que valorar algunas cuestiones, ¿no? De lo que es en esto de lo que es la funcionabilidad respiratoria. Como por ejemplo me dice el volumen y la capacidad respiratoria, ¿no? Me dice, entonces, en lo que es el volumen corriente, que eso lo vamos a escuchar mucho en lo que es el manejo de la ventilación mecánica como método de oxigenoterapia, me dice el volumen corriente va a ser la cantidad de aire que va a entrar y que va a salir de mi víscera pulmonar, ¿no?
Y me dice, ¿cómo yo calculo o cómo puedo calcular el volumen corriente que puede llegar a tener un paciente? Primero, por intermedio de una espirometría. Si yo hago una espirometría al paciente previamente, si el paciente no está en estado crítico y todavía puede agarrar y puede concurrir a hacerse una espirometría, seguramente el equipito me va a decir cuál es el volumen corriente de ese paciente, que me va a decir cuánta cantidad de aire va a ingresar en volumen adentro de las vísceras pulmonares. Pero supuestamente, supongamos que yo no sé, no le puede hacer, el paciente no tuvo acceso a la espirometría, ¿no? ¿Y cómo hago para calcular cuál es el volumen corriente del paciente? Entonces dice, se multiplica, hay una regla que dice, multiplicamos 6 centímetros de agua por los kilos de peso del paciente. Y eso me va a dar el valor del volumen corriente para calcular, ¿no? Entonces, supongamos, yo agarro, digo, el paciente pesa 50 kilos, multiplico 6 por 5, sería 6 por 5, 35, creo si no me equivoco en las matemáticas, me estaría dando 350 centímetros cúbicos, ¿no? De volumen de aire con el cual yo tendría que insuflar este pulmón, me dice. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante que el enfermero lo sepa? Más que nada que el enfermero que trabaja en áreas críticas en donde maneja un respirador. Pero después lo vamos a ver con la ventilación mecánica. Me dice, porque yo tengo que saber cuál es la capacidad que tiene de recepción esa víscera pulmonar. Muchas veces se puede ver disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber muchas alteraciones en este caso, de lo que es la estructura propia del pulmón, ¿no? Ya sea porque tengo un proceso patológico o no. Pero tengo que tener en cuenta cuánto es el volumen que requiere ese pulmón, porque no puedo darle menos volumen, porque si no estaría yo generando aún más la hipoxemia, incrementando la hipoxemia del paciente. Chicos, los voy a silenciar porque vieron que se escuchan todos los sonidos del ambiente de ustedes, y si ustedes me quieren preguntar algo, se desmutean, ¿no? O me levantan la mano y yo los desmuteo. Ahí está. Entonces, agarro y me dice, bueno, eso sería el volumen corriente. Bien, dice después voy a tener lo que se llama el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuál sería el volumen de reserva inspiratorio? Me dice, es el volumen que puedo incorporar a mis pulmones después de una inspiración. Vieron que yo respiro, ¿no? Hago una inspiración, una expiración, una inspiración y una expiración, y en cada inspiración voy a incorporar la cantidad de volumen que yo necesito. Pero no es el final de la inspiración, porque yo si quiero, inspiro y puedo seguir inspirando, ¿no? Yo agarro, inspiro y puedo seguir inspirando. Inflar más mis pulmones. Si alguna vez ustedes vieron cuando se hace una espirometría, ¿qué hace la técnica, en este caso, en espirometría? Le dice al paciente, le pone el tubo en la boca, le obstruye la nariz y le dice, inspire, 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 como que esfuerza la inspiración. ¿Eso para qué? Para tratar de calcular, en este caso, el volumen de reserva inspiratorio. Y me dice, también tengo un volumen de reserva expiratorio. El volumen de reserva expiratorio va a estar dado por exactamente lo mismo. Yo en el momento de expirar estoy sacando el volumen de aire que tengo en los pulmones. ¿Pero los pulmones me quedan vacíos? No. Quedan residuos de aire ahí, ¿no? Porque se tiene que seguir generando la difusión de los gases a nivel del alveolo y del capilar. Tiene que haber esa difusión de gases. Entonces me dice, ¿cómo se va a calcular? Lo mismo. Cuando el paciente expira, yo le digo al paciente que siga aspirando. Van a ver que la técnica le dice, expire, 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 y yo voy a hacer... ¿Vieron como que si estuviesen haciendo la prueba de alcoholemia, que le ponen el aparatito a la persona y le dice, sople, 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 y no tiene que dejar de soplar? Bueno, ¿por qué? Porque tiene que sacar todo el aire que tienen los pulmones, en este caso. Y eso me va a dar este dato que va a ser el volumen de reserva expiratorio. Bien,
Y después tenemos que tener en cuenta lo que se llama el espacio muerto anatómico. ¿Qué significa el espacio muerto anatómico? Va a ser el aire que me va a quedar desde los bronquiolos terminales hasta la nariz, ¿no? Me dice, es como, ¿vieron cuando ustedes tienen que agarrar y vieron que tienen el tanque de agua en su casa, tienen todas las cañerías y la canilla? Ustedes cuando abren la canilla sale el agua, pero cuando cierran la canilla el agua queda dentro de la cañería. Bien, acá pasaría exactamente lo mismo. Me dice, si bien ese volumen de aire tiene que entrar para llenarme los pulmones, supongamos esos 350 centímetros cúbicos de agua, ¿por qué digo de agua? Para que no nos confundamos, no es que va a aspirar agua, sino que se mide, el volumen de aire se mide en centímetros de agua, como la presión que genera. Entonces, me dice, ingreso 350 centímetros de volumen de aire, me dice, pero eso es lo que me va a servir para llenar, vamos a decir, los pulmones. Pero después en todo el árbol bronquial me va a quedar un remanente, que se denomina espacio muerto. Se calcula, y eso lo van a leer en cualquier libro de anatomía, que eso me va a ocupar 150 centímetros cúbicos más de aire. Entonces, ¿por qué tengo que tenerlo en cuenta? Porque en el caso que me toque programar un respirador y programar el volumen corriente, tengo que agarrar, primero calcular el volumen que necesita el pulmón para insuflarse en forma adecuada, que dijimos que era 350, y sumarle a esos 350, 150 más. Entonces yo, en el respirador, voy a programar volumen corriente 500, porque sería 350 más 150, me da 500. Entonces yo voy a estar asegurándome que cuando el respirador esté funcionando, ese aire que entra por el tubo endotraqueal pueda insuflarme bien el pulmón y no me quede a medio camino. ¿Me entienden? Algo medio complicado, por ahí para entender desde el vamos, pero es un dato que yo se los tengo que ir haciendo referencia porque después lo vamos a ver en las próximas clases cuando veamos manejo de la asistencia respiratoria. Bien, entonces, me dice, en este caso, ¿qué otra cosa tengo que tener en cuenta en lo que es el aparato respiratorio? Me dice la resistencia, ¿no? Me dice, la resistencia va a estar dada por el roce que va a generar el aire cuando ingresa a la vía respiratoria. Ustedes saben de que es todo un sistema tubular, ¿no? Que empieza en la nariz, dijimos a las fosas nasales, pasa a la faringe, laringe, faringe, tráquea, bronquios, ¿no? Y todas las divisiones. Cuando el aire entra por ahí, por todo este sistema de tubos, va a empezar a encontrar resistencia. Más resistencia va a generar los bronquiolos que tengan menor diámetro. Ustedes vieron que a medida que se van dividiendo, se va reduciendo el diámetro interno del bronquiolo, ¿no? Bien, imagínense, dijimos, tenemos la tráquea, se divide en dos, bronquio primario izquierdo y derecho. De cada uno de esos bronquios que van ahí cada uno de los pulmones, se va a dividir en los bronquios secundarios. En el izquierdo vamos a tener dos divisiones, uno para el lóbulo superior y uno para el lóbulo inferior. Del lado derecho se va a dividir en tres, uno para el lóbulo superior, intermedio e inferior. Después de cada uno de esos se va a tener 10 divisiones, que serían, en este caso, los bronquios terciarios, ¿no? Que cada uno se va a dividir en 10 partes o en 10 segmentos. Se van a denominar bronquios terciarios o segmentarios, porque va a tener un segmento de cada uno de los lóbulos. Y cada uno de esos segmentos, de esos bronquiolos segmentarios o terciarios, se divide en 10 más finitos, que serían los terminales, los bronquiolos terminales. Esos bronquiolos terminales van a ser los que van a tener los sacos alveolares en su finalización, ¿no? Bien, entonces me dice, la resistencia va a ser eso, ¿no? Va a ser la resistencia que va a tener que se le va a generar al aire cuando ingresa a este sistema de conducto, ¿no? Y que
tiene que sobrepasar para poder llegar hasta el saco alveolar. Bien, después me habla sobre la distensibilidad pulmonar, ¿no? Y me dice que la distensibilidad pulmonar me va a depender de la elasticidad del tejido pulmonar, ¿no? Vieron que en este caso voy a agarrar y voy a tener, me dice, tenemos la estructura visceral o el pulmón, ¿no? Si se llega a cortar, creo que me queda, 6 minutos quedan. Acuérdense que si se cortan, nos volvemos a conectar. Me dice, en el caso de la distensibilidad, vieron que cuando el pulmón, vamos a decir, se empieza a insuflar, se empieza a distender, ¿no? Y me habla sobre esa capacidad que tenga que tener el pulmón para, me dice, poder insuflarse. Yo voy a ver patologías que lo que van a hacer es no me van a permitir esto, que el pulmón se distienda para llenarse de aire, ¿no? Entonces me dice, yo voy a perder la distensibilidad. Me dice, y después voy a tener que tener en cuenta la elasticidad, me dice. Esta propiedad que va a tener el pulmón de volver a su posición normal. A esto, a poder, vamos a decir, desinsuflarse. Es como si yo tomo un elástico, lo estiro, y después cuando lo suelto, vuelve a su posición normal o a su forma normal. ¿Entienden? Entonces, cuando lo estiro, es distensibilidad. Cuando lo suelto, que vuelve a su posición normal, sería elasticidad. El pulmón tiene que tener estas características, porque hay patologías que hacen que el pulmón o no se distienda o no vuelva a su posición normal, ¿no? Bien. Me dice, después tengo que tener en cuenta de que va a haber pruebas diagnósticas, ¿no? Que nosotros vamos a tener que realizar o que se pueden realizar, ¿no? En la cual el enfermero va a tener participación directa o indirecta, ¿no? Para realizarlos, ¿no? Para verificar si esa función respiratoria está, vamos a decir, está alterada o no. Como por ejemplo me dice la prueba de esputo, ¿no? Ustedes saben bien que la prueba de esputo es una recolección de esa secreción que puede llegar a estar eliminando el paciente, ¿no? Y que tiene ciertas características donde la enfermera es vamos a decir, la encargada de la recolección del esputo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y eso lo van a leer ahí, que me dice que lo tengo que hacer en la primera hora del día. El paciente no tiene que haberse ni higienizado la boca, ni haber desayunado, ¿no? Y que le tenemos que decir al paciente que trate de toser inmediatamente expectorar, ¿no? Porque si muchas veces, ¿qué hace el paciente? Trata de sacar la secreción y la deja en la boca, y en la boca se contamina con la saliva. Entonces es esto como decir, como que si voy a escupir, valga el término, ¿no? Esto que agarro, como si tuviese por escupir en la calle. Agarro, saco el moco y lo expectoro directamente. De esa manera, yo me aseguro de que la muestra no va a estar contaminada y que va a estar lo más limpia posible para determinar si ese moco tiene algún microorganismo, ¿no? Si tiene algún bichito que esté generándome el proceso patológico que estamos teniendo en el paciente. Entonces es fundamental. Me dice, otra prueba diagnóstica va a ser la gasometría arterial, ¿no? Algo muy común que nosotros vemos cuando el paciente está con dificultad respiratoria, le sacan gases en sangre, ¿no? Me dice, en este caso, ¿qué tenemos que saber nosotros como enfermeros? Valores que nos van a determinar el estado real de la funcionabilidad respiratoria, como el pH, que es la presión de hidrogeniones, la PCO2, que es la presión de dióxido de carbono, la PO2, que es la presión de oxígeno, y el bicarbonato. Que esto me va a estar indicando si hay desequilibrios, en este caso ácidos básicos o no, para saber si el paciente tiene una acidosis o una alcalosis respiratoria. Eso también lo vamos a ver más adelante, en donde, ya lo vimos con ustedes, equilibrios hidroelectrolíticos y ácido básico, ¿no? Ahí estaba explicado. Bueno, ese concepto tiene que quedar. ¿Por qué? Porque va a ser para interpretar la gasometría arterial, ¿no?
y me decía, si yo tengo un paciente que tiene supongamos, una patología respiratoria, en la cual, en este caso, me está alterando el ingreso del oxígeno al árbol respiratorio, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener una acidosis respiratoria, voy a tener un pH menos de 7,35, voy a tener un incremento de la PSO2, o un incremento del dióxido de carbono dentro de mi cuerpo, voy a tener más de 40, ¿no? Y me dice, voy a empezar a disminuir, se va a empezar a disminuir la PO2, la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque me dice, no puedo incorporar oxígeno y se me está acumulando el dióxido de carbono dentro de mi cuerpo, ¿no? Y estaría frente a una acidosis respiratoria. Bien, me dice, eso pasaría en un paciente, supongamos, queda menos de un minuto. Recuerden, si se corta, nos conectamos de vuelta. Eso pasaría en un paciente, supongamos, con una neumonía, ¿no? ¿Por qué? Porque la neumonía, ¿qué pasa? Se acumula agua dentro de lo que sería el alveolo y no me deja, no me permite que haya difusión de gases, ¿entienden? Entonces, supongamos, ¿en qué otro caso me puede haber, supongamos, el caso contrario, lo que es la alcalosis respiratoria, en donde el pH aumenta, es más de 7,45, la PO2 aumenta y la PCO2 disminuye, o sea, hay poco dióxido de carbono dentro de mi cuerpo y hay mucha concentración de oxígeno que tampoco es, en este caso, bueno. Cuando el paciente está hiperventilando, supongamos una